Amados hermanos, preciosa iglesia, bienvenidos al estudio bíblico de hoy. Estamos viendo el tema del hombre espiritual y quiero invitarles a que juntos hoy examinemos de una manera profunda y maravillosa lo que significa el camino de la salvación, que también podría llamarlo el juicio ejecutado en el Gólgota. Y voy a explicarles la razón de por qué este título para este tema. Antes, démosle gracias a nuestro Dios con una oración. Amado Padre, gracias en el nombre de mi Señor Jesucristo. Gracias por esta vida abundante que tú nos has proporcionado. Gracias por la bendición maravillosa de ser tus hijos, de haber sido lavados con la sangre del Cordero, de vivir en una nueva creación y de ser, por supuesto, hijos tuyos, escogidos por ti, conocidos por ti desde antes de la fundación del mundo. Gracias, Dios, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Todos mis amados son bienvenidos al tema de hoy. Como ya les dije, el tema lo he llamado el camino de la salvación, pero entre paréntesis también lo puedo llamar el juicio ejecutado en el Gólgota. Ya vimos en el otro tema que la muerte entró al mundo debido a la caída del hombre. Esta es una muerte espiritual que separó al hombre de Dios y que vino por medio del pecado. Desde el momento de la caída hasta hoy no ha habido ningún cambio. La muerte siempre viene por medio del pecado. Y el apóstol Pablo, en la epístola a los Romanos capítulo 5, el versículo 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Desglosemos un poco el versículo. Notemos que dice claramente que el pecado entró en el mundo por medio de un hombre. Adán pecó y el pecado entró en el mundo. Y por medio de ese pecado y de esa caída de Adán vino la muerte, lo cual nos muestra que el resultado inevitable del pecado es la muerte. Y dice que así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué razón? Dice, por cuanto todos pecaron. Así que, amados, no solo la muerte pasó a todos los hombres, sino que según la traducción literal de esta frase, la muerte se extendió a todos los hombres. Y aquí lo interesante es que tú y yo entendamos que tanto el espíritu, el alma y el cuerpo del hombre se llenaron de muerte. En el hombre caído, la muerte, amados, está presente en cada parte de lo que el hombre es como un ser viviente. Por lo tanto, el hombre entonces no tiene ninguna otra alternativa sino recibir la vida increada de Dios. El camino de la salvación no depende del esfuerzo del hombre para mejorar, porque la muerte no tiene posibilidad alguna de mejorarse. Es por eso que la Escritura dice que la salvación es por medio de la fe y es por medio de la gracia de Dios, no porque el hombre haga algo para conseguirla. El pecado, entonces, primero tiene que ser juzgado, y entonces como consecuencia podremos ser libres de la muerte que, como ya vimos, vino por medio del pecado. Esa es la salvación que Jesucristo efectuó en ti y en mí
y que efectúa en todo aquel que a Él viene y cree en Él como su Señor y Salvador y pone toda su confianza para recibir la vida eterna. Esto, amados, porque según la Biblia, el hombre que peque debe morir. Por lo tanto, ningún animal, y escúchame bien, ni ningún ángel puede morir por el hombre como sustituto, llevando el castigo del pecado. Bajo la ley ceremonial de Moisés, un animal era ofrecido en sacrificio para cubrir el pecado, pero no para quitarlo, no para quitarlo de en medio, no para darle vida eterna a ese ofrendante. Porque, amados, es la naturaleza tripartita del hombre la que cayó por el pecado. Por lo tanto, alguien que muriera para redimirnos de ese pecado tendría que tener nuestra misma naturaleza, espíritu, alma y cuerpo. Solamente una naturaleza humana entonces podría redimir la naturaleza caída del hombre. Y ya que todos los hombres pecaron, la muerte de uno mismo no lo puede redimir de su propio pecado. Debido a esto fue que entonces el Señor Jesús vino y tomó la naturaleza humana, a fin de llevar sobre sí mismo el juicio dictado contra esa naturaleza humana que cayó y pecó en Adán. Él, nuestro Redentor, no tenía pecado, así que su naturaleza santa podía redimir la naturaleza pecaminosa del hombre y solo podía hacerlo por medio de la muerte. Él murió entonces como sustituto, llevó sobre sí el castigo por el pecado y dio su vida en rescate por muchos, para que todo aquel que en él crea pudiera ser librado del juicio y de la condenación eterna. Juan capítulo 5, el versículo 24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Cuando el Verbo de Dios se hizo carne, incluyó a toda la carne humana en sí mismo. Así como la acción de un hombre, Adán, representa las acciones pecaminosas de toda la humanidad, así también la obra de otro hombre, Cristo, representa también la obra redentora de toda esa humanidad caída. Vamos a tratar de entenderlo de una manera clara y perfecta. Aquí, amados, debemos ver que Cristo incluyó a toda la humanidad para que podamos entender lo que significa la redención. La transgresión de Adán es la transgresión de toda la humanidad, pasada, presente y por supuesto futura. Y eso se debe a que Adán fue el primero del género humano que pecó y todos los hombres provienen de él, de Adán, del Adán caído. De la misma manera, amado, la justicia cumplida por Cristo llega a ser entonces la justicia de toda la humanidad, pasada, presente y futura. Y esto obedece a que Cristo es el primero del nuevo linaje, el cual es el nuevo hombre, y el nuevo hombre nace de Cristo. Lo vamos a entender. Este evento maravilloso nos ayuda a entender por qué todos se consideran pecadores por haber pecado en Adán, y por qué todos fuimos juzgados en la cruz de Cristo cuando Cristo también fue juzgado por toda la raza humana. Cuando Adán transgredió, todos estábamos en sus lomos, pero cuando Cristo fue juzgado, todos estaban también en sus lomos. Y cuando Cristo fue juzgado, todos fuimos juzgados con él. La vida de todos los pecadores regenerados estaba entonces en los lomos de Cristo.
Así como en los lomos de Adán caído todos los hombres pecaron, en Cristo todos los hombres serán vivificados. Por esta razón, amados, cuando Cristo fue juzgado por el pecado del hombre, todos los hombres fueron entonces declarados como ya juzgados, y todos los que creen en Él ya no tienen que ser juzgados nunca más. Debido a la naturaleza humana, el hombre debe sufrir juicio. Pero el Hijo de Dios, el hombre Jesucristo, llevó sobre la cruz en su espíritu, alma y cuerpo el castigo que merecía la humanidad caída. Esta parte es tan hermosa. Examinemos primeramente el castigo que Cristo llevó en su cuerpo. Sabemos que el hombre peca por medio del cuerpo, pues este es el que hace que el hombre peque y que sienta placer al hacerlo. Por lo tanto, la parte del hombre que necesitaba ser castigada era el cuerpo. ¿Y quién de nosotros, amados, puede comprender completamente el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo en su cuerpo mientras estaba en la cruz? En el Antiguo Testamento, los salmos mesiánicos, o sea, los que están relacionados proféticamente con Cristo, nos dan una descripción clara de la agonía de su cuerpo. En el Salmo 22, versículo 16, dice la bendita palabra de Dios lo siguiente. Salmo 22, verso 16. Dice: porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Noten bien, el profeta lo describió en Zacarías 12:10, que yo te invito a que lo leas, como aquel a quien traspasaron. Sus manos, sus pies, su frente, su costado y su corazón fueron traspasados por los hombres. Él fue horadado por los hombres pecadores y fue horadado por el bien de toda la humanidad pecadora. Sin duda alguna, allí Cristo sufrió intenso dolor. Estando en la cruz, debido a que el peso de su cuerpo colgado sin ningún soporte, tuvo que haber sido algo terrible la situación para él, hasta el punto de que le subió fiebre, una fiebre alta causada por la falta de circulación de la sangre en todo su cuerpo. Su boca se secó por completo, hasta el punto de que en el Salmo 22:15 se nos dice que él clamó. Dice: como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. En el Salmo 69:21 dice también: en mi sed me dieron a beber vinagre. Amados, a las almas y sobre todo a las manos del cuerpo les encanta pecar. Por eso se necesitaba que las manos fueran clavadas en el madero. A la boca le gusta pecar, y tú me entiendes lo que estoy diciendo. Por lo tanto, en su boca, en su garganta, él también debió sufrir por ti y por mí. Los pies horadados, sabemos que los pies nos hablan del caminar hacia el pecado, así que también fueron traspasados. A la cabeza le place pecar con mucha clase de pensamientos extraños, por ende tuvo que ser traspasada con una corona de espinas. El castigo que el cuerpo humano merece fue ejecutado a cabalidad sobre el cuerpo de nuestro amado Redentor y Señor, nuestro Salvador Jesucristo. Fue así como él sufrió entonces el dolor físico, hasta que la muerte de ese cuerpo puso fin
a todo ese sufrimiento. Aunque él podía evitarse sus sufrimientos, él entregó su cuerpo voluntariamente para sufrir esos indescriptibles dolores y esa tremenda agonía. No se retractó ni por un momento hasta que en lo postero ya de su existir terrenal dijo: consumado es. Dijo: todo está consumado. Juan 19:28. Y entonces, clamando a gran voz, rindió su vida. Así que no solo su cuerpo sufrió, sino que también vamos a mirar el tormento de su alma. Nuestra alma, amados, es la parte por la cual estamos conscientes de nosotros mismos. Ya hemos visto definiciones al comienzo de este estudio. Cuando el Señor Jesús estaba en la cruz, le ofrecieron vino mezclado con mirra para que perdiera la sensibilidad y para que no sintiera dolor. Es decir, esa bebida era un anestésico que le ayudaría a soportar el sufrimiento, pero él lo rechazó. No quiso dejar de estar consciente. El alma del hombre anhela los placeres del pecado y por eso el alma de Cristo entonces debía de estar consciente de los dolores del pecado de todos los hombres. Él escogió beber la copa que el Padre le dio y no beber el sedante que le haría perder el sentido, que lo adormecería. Él sufrió el dolor, podríamos decirlo de alguna manera redundante, en carne propia, en carne viva. Y por supuesto, amados, qué vergonzoso es morir en una cruz. Originalmente era un castigo para los esclavos que escapaban de sus amos. Un esclavo no tenía posesiones ni tenía ningún derecho. Hasta su cuerpo le pertenecía a su amo. Por lo tanto, la cruz era el castigo menos honroso y que se aplicaba a los esclavos, por supuesto que a los rebeldes, a los ladrones, etcétera, etcétera. Pero el Señor Jesús, amados, tomó nuestro lugar como un esclavo y fue clavado en la cruz. Isaías se refirió a él como esclavo. Pablo también dijo que él era un esclavo. Él vino como un esclavo para salvarnos a nosotros, quienes a lo largo de nuestras vidas éramos esclavos del pecado y de Satanás. Éramos, amados, por naturaleza esclavos de nuestras propias concupiscencias, de la ira, del vicio, de los placeres de este mundo. Habíamos sido vendidos al pecado por Adán en su caída. Pero Él murió para librarnos de nuestra esclavitud y llevó sobre sí mismo toda nuestra vergüenza, toda nuestra iniquidad. La Biblia nos dice que los soldados echaron suertes sobre sus vestidos. En Juan 19:23, veamos lo que dice la Escritura. Juan 19, verso 23 dice: cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos, es decir, lo colgaron desnudo prácticamente, e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Esto nos enseña que cuando Cristo fue crucificado, por supuesto que estaba casi desnudo. Esa vergüenza era parte de la crucifixión. Y es que, amados, el pecado quita nuestras vestiduras de luz y nos deja desnudos. El Señor Jesús fue despojado de su ropa delante de Pilato primero y luego en el Gólgota. ¿Cómo reaccionó su naturaleza santa? ¿No pisoteó esto la santidad de su humanidad
y tuvo que haberlo avergonzado profundamente. ¿Quién puede comprender cómo se sintió el alma de nuestro Salvador en esa hora, en esos momentos? Mientras que todos los hombres disfrutaban de la gloria del pecado, se burlaban y se gozaban viendo su tortura, nuestro Salvador sufría la vergüenza por ese pecado. Ciertamente, amados, a esa hora Dios lo cubrió de afrenta. Dice la palabra de Dios en el Salmo 89, tus enemigos, oh Jehová, han deshonrado, porque tus enemigos han deshonrado los pasos de tu ungido. Y la escritura, amados, en Hebreos capítulo 12, el versículo 2, habla de ese acontecimiento brutal, terrible, verdaderamente espantoso, en el versículo 2, diciendo lo siguiente: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El oprobio nos habla de la vergüenza, de la burla, de la afrenta tan grande que un ser humano puede recibir del prójimo. Nadie puede comprender, hermano, en verdad cuánto sufrió su alma en la cruz, es decir, su yo, el asiento de sus emociones, su personalidad. Por lo general, solamente pensamos en el sufrimiento de su cuerpo, pero no podemos olvidarnos de sus sentimientos, de sus emociones, de sus pensamientos, de la angustia terrible que por ti y por mí sufrió en el madero. Él dijo una semana antes de la Pascua, en Juan 12, 27, lo siguiente. Juan capítulo 12, versículo 27, dice la palabra de Dios: 12:27, perdón, 12:27, dice, nota lo que dice: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré una vez más. Amados, todo esto habla del sufrimiento anímico de Cristo antes de ir a la cruz y luego en la cruz. Acuérdense que cuando estaba en Getsemaní dijo en Mateo 26:38: mi alma está profundamente triste hasta la muerte. Y si esas palabras no hubieran quedado registradas, sería también imposible para ti y para mí entender la agonía de su alma. Isaías capítulo 53, 10 y 12, que te invito a que lo leas, dice 3 veces que Él dio su vida, es decir, su alma, que afligió su alma, que derramó su vida, o sea, su alma, hasta la muerte. Y ya que Él cargó con la maldición y con la vergüenza de la cruz, lo hizo para que todos aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Él ya no necesitemos más cargar con esas cosas. Su espíritu, además, también, amados, sufrió grandemente. El espíritu es la parte por medio de la cual el hombre tiene comunión con Dios. Ya lo hemos visto en temas anteriores. El Hijo de Dios es santo y sin pecado, y vino a esta tierra separado de los pecadores. Su espíritu, en unión con el Espíritu Santo, nunca tuvo ningún momento de oscuridad ni de confusión, pues su vida fue enteramente sin pecado. Constantemente disfrutaba de la presencia de Dios. En Juan 8:16 dice: porque no estoy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre.
En el versículo 29 dice, porque el que me envió conmigo está. Por eso podía orar, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Fue la oración que él hizo cuando fue quitada la piedra donde su gran amigo había sido sepultado. Hablo de la resurrección de Lázaro. Allí en aquel lugar, miren el versículo 41 dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Y en el verso 42 dice, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Sin embargo, no obstante, cuando ya estaba en la cruz, en el momento en que él más necesitaba la presencia de Dios, clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27, 46. Su espíritu ahora estaba separado de Dios. Y allí se sintió solo, rechazado y aislado. Sin embargo, siguió siendo obediente, haciendo la voluntad de Dios. Pero ya había sido abandonado. No por nada que él hubiera hecho o hubiera cometido, sino por el pecado de todos los hombres, incluyéndote a ti e incluyéndome a mí. Y es que, amados, el peor daño que causa el pecado se lo causa al espíritu del hombre. Por lo tanto, aún el santo Hijo de Dios, debido a que cargó con el pecado de todos los hombres, llegó a la cruz y allí estaba separado de Dios. Es un hecho, amados, que en la eternidad insondable, Juan 10:30 dice, yo y el Padre uno somos. Y esa verdad permaneció vigente mientras Él estuvo en la tierra. Pero cuando fue a la cruz, por ti y por mí, su comunión espiritual con el Padre se quebró, se rompió y Él estaba solo. La humanidad no podía separarle de Dios, pero el pecado tuyo y el mío sí lo hizo. Fue el pecado de todos los hombres lo que causó esa separación de su espíritu en la muerte de cruz. Sufrió la separación espiritual por nosotros, a fin de que entonces nuestro espíritu también pudiera reconciliarse con Dios. Cuando él vio la muerte de Lázaro, quizá pensó en su propia mente, así que se indignó, dice Juan 11:33, ahí lo coloco en la parte que coloco los textos. Se indignó en su espíritu. Y cuando anunció que sería traicionado y moriría en la cruz, también dice la Escritura que se conmovió en espíritu. Juan 13:21. Debido a esto, amados, estando en el Gólgota, recibiendo el juicio de Dios, clamó finalmente, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso nos lo evoca el Salmo 77, versículo 3, que dice, me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. Note usted bien, esto se debió a que su espíritu estaba separado de Dios. Quedó desprovisto del Espíritu Santo, de la fuerza que el Espíritu Santo da a cada uno de los que somos hijos de Dios. Pues durante todo su ministerio terrenal, el Espíritu Santo fue quien lo sustentaba. Así dice Efesios capítulo 3, el versículo 16. Dice la palabra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu.
Así que, como dice el Salmo 22, versículos 14 y 15, entonces él clamó de la siguiente manera: he aquí he sido derramado como agua, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, como tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Por un lado, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios se apartó de él, mientras que por otro, el espíritu malvado de Satanás se burlaba de él. Los demonios hicieron fiesta, pensaron que con el fin de la cruz habían vencido a la humanidad completa. Las palabras del Salmo 22, versículos 11 y 13, dice lo siguiente. 11 y 13. Dice, note, no te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Su espíritu, por un lado, sintió el abandono de Dios, y por el otro, la burla y el desprecio del espíritu maligno y de todos aquellos hombres caídos que fueron causantes de su muerte. Y es que, amados, cuando el espíritu se separa de Dios, se exalta a sí mismo y se convierte en una presa fácil para la operación de los espíritus malignos. Así dice Efesios 2:2. Dice, hablando de ti y de mí, antes de la nueva creación, antes de estar en el postrer Adán, que es Cristo, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así que, amados, es importante que entendamos que el espíritu del hombre entonces también tiene que ser completamente quebrantado, para que el hombre no pueda resistirse a Dios y pueda unirse al enemigo. El Señor Jesús fue hecho pecado por nosotros en la cruz. Su naturaleza santa fue completamente quebrantada, debido a que la naturaleza pecaminosa del hombre fue literalmente juzgada por Dios en la cruz. Cuerpo, alma y espíritu. Ahora, mis amados, nuestra naturaleza pecaminosa, como nuestro espíritu, alma y cuerpo, ya fueron castigados por Dios en Cristo. Eso es un misterio extraordinario. La naturaleza pecaminosa del hombre fue plenamente juzgada en la naturaleza humana y santa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Los castigos que merecía tu cuerpo y el mío, nuestra alma y espíritu, hoy y todos los pecadores del mundo, fueron infligidos sobre el cuerpo, el alma y el espíritu del Señor Jesús. Él es nuestro representante. Él es nuestro sustituto en el juicio de Dios en la cruz. Y nosotros llegamos a ser uno con Él por la fe. Y Él también llega a ser uno con nosotros por medio del nuevo nacimiento. Su muerte es nuestra muerte, su persona juzgada es nuestra persona ya juzgada. En Él nuestro espíritu, alma y cuerpo fueron juzgados y castigados. Es como si nosotros hubiésemos pasado en esa hora terrible de la cruz el castigo merecido. Por eso Romanos 8:1 dice que no hay ninguna condenación ni para ti ni para mí de los que estamos en Cristo Jesús. Eso fue lo que Él logró a nuestro favor. Esa es nuestra posición delante de Dios, porque dice la Escritura en Romanos 6:7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y en nuestra posición, tú y yo hoy estamos muertos en el Señor Jesús.
¿Qué nos resta, amados, para terminar con esta disertación? Entender que ahora debemos permitir que el Espíritu Santo aplique esta verdad a nuestra experiencia personal. La cruz es el lugar del espíritu, el alma y el cuerpo donde el pecador fue juzgado. Y mediante la muerte y la resurrección del Señor Jesús, el Espíritu Santo de Dios puede ahora impartirnos esa naturaleza divina que tú y yo poseemos hoy en Cristo. Somos la nueva creación. La cruz lleva el castigo del pecador, pero liberó la vida del Señor Jesús en ti y en mí. Por lo tanto, de ahora en adelante, todo el que quiera recibir la cruz será regenerado por el Espíritu Santo, y no cabe la menor duda que recibirá la misma vida de Cristo en su ser. Cristo hoy habita en ti y en mí, que somos su templo, en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo, que está por ser redimido en breve con el arrebatamiento de la poderosa obra de Dios a su iglesia. Amados, damos gracias al Señor por esta obra perfecta. Tú y yo no somos pecadores. Tú y yo no estamos caídos. Tú y yo no estamos en tinieblas. Tú y yo somos el Cristo mismo del Dios viviente, quien habita en nosotros y que con su muerte dio fin a nuestro cuerpo pecaminoso, a nuestra alma independiente y dominada por el cuerpo, y nos dio una nueva vida espiritual para hacer de nosotros su templo, su morada perfecta, la casa del Dios viviente, su iglesia. Vamos a orar dándole gracias al Señor. Amado Padre, muchas gracias por haber ofrendado a tu Hijo en nuestro lugar. Muchas gracias porque el castigo que merecía mi cuerpo, el cuerpo de mi Jesús lo recibió en la cruz del Calvario. Porque la agonía y el sufrimiento que pudiera haber tenido que experimentar mi alma, Jesús la experimentó con esta muerte cruenta en esa cruz. Y porque su espíritu se separó de ti al llevar sobre sí mismo el pecado de todos nosotros, dándonos el camino abierto a nuestra salvación y la posibilidad por medio de su resurrección de tener hoy lo que tenemos: vida eterna, una vida nueva y creada, y ser hoy hombres y mujeres espirituales, con un espíritu, un alma y un cuerpo redimido por el sacrificio de Cristo y por la sangre preciosa que derramó en la cruz. Gracias, Padre amado. Gracias, Hijo precioso. Gracias, dulce Espíritu Santo. Amén y amén. Amados, gracias por haberme acompañado en este estudio bíblico. No te olvides de suscribirte a nuestro canal. No olvides darle like al video, la manito, tocar la campanita para recibir notificaciones. No olvides de agregarte a nuestro WhatsApp para recibir todos estos estudios y materiales escritos. Y gracias a nuestro Padre, gracias a nuestro Señor Jesucristo, que tú y yo hoy somos su nueva creación. Bendiciones para todos.